Bendiciones para todos. Bueno, vamos hoy a continuar con esta serie del reino, con la enseñanza principal del Evangelio del Reino. Este reino que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo, fue anunciado también por los apóstoles, el Evangelio del Reino. Y Él quiere que nosotros como hijos de Dios podamos evangelizar igual el Evangelio del Reino de Dios. De manera que hoy vamos a desarrollar el reino de Dios a través de las Escrituras, y nos vamos a dar cuenta que antes que Jesús llegara aquí a la tierra, el Padre Celestial le mostró al profeta Isaías que venía un hombre, un niño que iba a ser hombre, que iba a ser rey aquí a la tierra. Y estando Jesús en la tierra, cuando fue empoderado con el Espíritu Santo, lo que predicó fue el Evangelio del Reino. Y antes que Jesús viniera, estaba Juan el Bautista abriéndole el camino al Señor, hablando precisamente del Evangelio del Reino de Dios. Es más, estando después Jesús muerto y resucitado, duró 40 días aquí en la tierra, y él predicó un solo mensaje también. Dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y después le dijo a sus discípulos, especialmente al apóstol Pablo, que fuera y predicara el Evangelio del reino de Dios. O sea que eso es para nosotros también. Y es tanto así que el mismo maestro le preguntaron que cuándo iba a ser el fin. Y el Señor dijo: el fin vendrá cuando se predique el Evangelio del reino de Dios en todas las naciones. Y para todo esto es Biblia. Y hoy vamos a la palabra para desarrollarlo cada una de las cosas que le acabo de comentar. Entonces, bueno, vamos a Isaías 9. Isaías 9, 6 al 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Imagínense, ese niño va a ser Padre eterno, va a ser Dios fuerte, va a ser Príncipe de paz. Dice en el 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Sobre qué? Sobre su reino. O sea que ese niño venía ya con autoridad, con el gobierno del reino de Dios, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y cuando y para siempre. Por eso que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. De manera que su reino, Dios le mostró al profeta Isaías que venía un rey aquí a la tierra. ¿Se acuerdan cuando él nació? Que vinieron los astrólogos, los que nosotros le llamamos los reyes magos. Venían y dijeron que un niño, un rey era nacido, venía a nacer un rey. Entonces, siempre el Señor habló de un reino. Jesús nunca habló de una religión. Las religiones son para organizar a los hombres, pero las organizaciones no tienen nada que ver con el reino de Dios. Las religiones no tienen nada que ver con el reino de Dios. Es más, ni siquiera el cristianismo, que es como una religión, él no vino a predicar el cristianismo. Él vino a predicar el evangelio, las buenas noticias de su reino. Las buenas noticias de su reino. Ni es católico, ni es musulmán, nada de eso. Él vino a manifestar, establecer su reino aquí en la tierra. Por eso que dijo: el reino de Dios se ha acercado, cuando él estaba allí. Jesús no es religión. Jesús es un rey. Jesús es un rey. Y él dice que él es el rey, dice su palabra que él es el rey de reyes y señor de los señores. Yo se lo expliqué en una oportunidad. No hay 2 ni 3 evangelios. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la motivación, evangelio condenador, evangelio, tantos evangelios que se ha inventado el hombre. No, hay un solo evangelio, y es el evangelio
de su reino, el evangelio de su reino. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como embajadores de su reino, nosotros tenemos que ser discípulos del rey. Entonces, si el rey hacía esto, amaba a su prójimo, amaba a su prójimo, perdonaba, nosotros también que tenemos que amar y perdonar. Entonces, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro rey Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a este desarrollo, porque resulta que Juan el Bautista, que también estuvo antes de Jesús, también Juan el Bautista dijo que él iba a abrir el camino al rey. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje del rey Bautista? El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es necesario predicar el evangelio del reino de Dios. Vamos aquí a la palabra, búsquenlo allí, Mateo 3:1. Mateo 3:1. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo Jesús después de ser empoderado con el Espíritu Santo? Lo primero que hizo Jesús fue predicar el evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista predicó arrepentimiento para recibir el reino de Dios y para predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús, el ministerio fue predicando el evangelio del reino de Dios. Busquen Mateo 4:17. Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan, lo está diciendo Jesús. ¿Se acuerda que Jesús dijo: no hay un hombre nacido de mujer y de hombre más grande en toda la tierra que haya sido Juan el Bautista? Pero después dijo: pero cualquiera de uno de los pequeñitos que nazca del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Eso lo dijo el mismo Jesús. Y Jesús vino a predicar precisamente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Entonces, de manera que Isaías, Dios le mostró que era un rey. Juan el Bautista anunció que venía en camino el rey, que era Jesús. Y él dijo: arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Una vez Jesús en la escena, ya actuando en persona, dice: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicar al reino de Dios, predicar el reino de los cielos. Como comisión, Jesús a sus discípulos le dijo: id y predicar el evangelio del reino de Dios. Lo más sorprendente, o una de las cosas también sorprendentes, Jesús muere, ¿verdad? Y resucita. Y los 40 días que tuvo él, se fue, mire, ¿cómo les digo? Estando en la tierra, Jesús predicaba el reino de Dios. Predicó y le enseñaba el reino de Dios a toda criatura, no nada más a los judíos, a todos les predicó el reino de Dios, a los samaritanos, a los saduceos, ¿cómo se llama? Los fariseos y a todos los que estaban metidos en una religión, les predicó el evangelio del reino de Dios, con la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Resulta que después muere Jesús, resucita, fue al cielo, regresa del cielo, y lo primero que hizo otra vez fue ¿qué? Arrepentido, predicar el evangelio del reino de Dios. En esos 40 días Jesús predicó otra vez el evangelio del reino de Dios. Y vamos a Hechos de los Apóstoles,
Hechos 1:3. Hechos 1:3. Y dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Hablándoles acerca del reino de Dios. Fue al cielo, regresa aquí a la tierra y vuelve a hablar del reino de Dios. Y en una oportunidad le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y el Señor les dijo, busquen allí Mateo 24:13. Mateo 24:13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado no varios, sino este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Una señal muy grande que Dios marcó aquí en la Biblia es que se va a predicar el evangelio del reino de Dios antes que venga el fin. La gente está pensando que las señales son los terremotos, las inundaciones, la violencia, la maldad, y eso es lo que está anunciando, pero no está señalando el fin. Es como cuando una mujer está en dolores de parto, son los dolores de parto, pero cuando ya está a punto de dar a luz, el Señor, cuando venga el fin a la tierra, es precisamente cuando en todas las naciones se predique un solo evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Pastores, líderes, miembros de congregaciones están predicando muchas cosas y no están predicando el reino de Dios. Hermano, Cristo Jesús nunca predicó de sanidad, nunca predicó de liberación, nunca predicó de prosperidad, nunca predicó nada de eso que se está predicando ahorita. Él predicó el evangelio del reino de Dios. Pero cuando se predica el evangelio del reino de Dios, se producen las sanidades, se producen las liberaciones. No necesito predicar de eso, sino predico el evangelio del reino de Dios y las sanidades ocurren, las liberaciones ocurren, la prosperidad espiritual y económica ocurre cuando se predica el evangelio del reino de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, prediquemos el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Un solo evangelio. Pablo también lo dijo, por ahí muchos que están predicando otro evangelio. Comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. Porque por doctrinas humanas, eso es lo que está pasando hoy en día con las congregaciones, con las iglesias. Están predicando muchas cosas, mas no predican el evangelio del reino de Dios. Entonces, vamos a Hechos 28. Hechos 28. Ajá. No, pero vamos primero, disculpa. Perdón. Hechos 28, sí. Hechos 28. Que vean lo que Pablo, búsquenlo allí. Hechos 28, 28:30. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, búsquenmelo para 31. Busquen Hechos 28:30. Busquen Hechos 28:30, lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venían. ¿Predicando qué? ¿Predicando qué? ¿Prosperidad? ¿Predicando sanidad? ¿Predicando liberación? ¿Predicando qué? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso que Pablo llegó a decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando tú predicas el evangelio del reino de Dios, las señales
te alcanzan. Hay gente buscando las señales, buscando los hombres, los profetas, los evangelistas, persiguiendo señales, persiguiendo hombres. Y Dios dice, si tú predicas mi evangelio, mis señales te seguirán. Las señales de su reino, las señales del cielo aquí en la tierra. Entonces, qué importante es tener la revelación del reino de Dios, de que somos ciudadanos del reino. Entonces, mis hermanos, por hoy se los voy a dejar hasta acá. Seguimos conectados con la revelación única y el evangelio único, que es el evangelio del reino de Dios. Y le pido a mi Señor que cada persona que haya escuchado esta enseñanza pueda entender que es importante predicar su evangelio, el evangelio del reino de Dios. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas bendiciones para todos. Amén y amén. Saludos.